Bienvenidos al webinar de IPM, Redefiniendo las redes gracias a la virtualización, que hacemos en colaboración con Dell Technologies. Doy las gracias de antemano a Gonzalo de Antonio y a Andrés Marchante de Dell Technologies, que nos van a presentar tecnologías basadas en las soluciones de Dell, especialmente todo lo que es virtualización, software defined networking, con Pluribus y de integración incluso con SD-WAN. También está con nosotros Ernesto Álvarez, IPM Senior Network Engineer de IPM, que nos introducirá un poquito más en el concepto de SD-WAN para acto seguido ya ver la solución de Dell Technologies con Pluribus. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es SDN, aunque primero me voy a presentar yo. Yo soy Juan Manuel López Fernández, Product Manager y Innovation Center Manager de IPM. Y básicamente lo que vamos a ver hoy es las soluciones de Dell Technologies al respecto del concepto de Software Defined Networking. Porque, ¿qué es realmente Software Defined Networking? Es una solución de infraestructura para gestionar nuestra infraestructura de red como un modelo definido por software, lo cual va a permitir muchas cosas. Nos va a permitir automatizar todas las configuraciones, nos va a permitir configurar cualquier necesidad de negocio sin tener que introducir elementos físicos, nos va a permitir flexibilidad de negocio, pues nos va a permitir integrarnos en el concepto de software defined data center. Hemos virtualizado el cómputo desde hace muchos años con la virtualización del cómputo y un caso de éxito, el caso de VMware. Hemos virtualizado el almacenamiento, un caso de éxito en todas las cabinas de almacenamiento de toda la industria, pero especialmente con DLMC, con sus soluciones de almacenamiento de todo tipo. Pero en las redes es algo que siempre está ahí, que es lo que nos permite explotar todas las necesidades de cómputo, de producto, de aplicación. Y el introducir el software defined networking en lugar de una solución rígida y tradicional de red nos va a permitir ofrecer mayor agilidad en el desarrollo de negocio, agilidad empresarial y un enfoque mucho más flexible de lo que es la gestión de la red. Y también nos lo va a simplificar, nos va a dar una mayor comodidad, una mayor flexibilidad, mucha mayor rapidez en el despliegue de nuevos servicios o eliminación de servicios antiguos, modificación, automatizarlo desde cualquier sistema, por ejemplo, de automatización como un CMP, un Cloud Management Platform, etcétera, ¿no? Esto es esencial, por lo tanto, para poder modernizar nuestra infraestructura y forma parte de ese entramado de soluciones que nos va a permitir flexibilizar absolutamente la infraestructura tecnológica con un objetivo de transformación e innovación. Vamos a entrar un poquito más en lo que es el concepto de Software Defined Networking y para eso Ernesto nos va a presentar su parte. Hola, buenos días. Pues yo soy Ernesto Álvarez, que soy ingeniero de redes aquí en IPM, ya desde hace unos cuantos añitos. Y antes, bueno, pues como ha habido una historia, bueno, he estado trabajando en otras empresas, pues siempre muy relacionada al mundo de networking, LAN y seguridad. En IPM es donde he incorporado más el tema, donde he profundizado más el tema de networking dentro del data center, que aunque a priori parezca que es un elemento bastante sencillo, cuanto más profundizas en él, más complejo lo ves, ¿vale? Entonces, de aquí es, como ha comentado compañero Juan Manuel, la evolución de la virtualización, empezó la virtualización de los servidores, la virtualización de las máquinas, la virtualización de los servicios y las redes, pues bueno, siempre se estaban configurando igual, de la misma manera. Entrabas a un switch, configurabas, entrabas a otro switch, configurabas, si había un error podías tirar toda la red, si configurabas en el data center una VLAN, podías tirar todo el negocio completamente. El típico caso de configurar una VLAN nueva en una interfaz de trunk y en vez de poner el comando de switch trunk, allowed, add y añadías la VLAN, ponías la VLAN y te cargabas todas las otras, por lo cual perdías toda la comunicación. Entre esto, entre el crecimiento de que cada vez hay más equipos implicados en la red,
cada vez hay más servicios, cada vez la calidad de servicio se acostumbra a no tener muy en cuenta, depende de qué sitios sí, depende de qué sitios no, pero hay mucha gente que no la tiene en cuenta. Todo esto son pequeños factores que van sumando y que van haciendo que la red pues cada vez sea más importante. Desde el punto de vista de muchos servicios, la red es el último sitio en el que se mira, ¿vale? O donde menos relación se da. Siempre se acostumbra a coger y decir, oye, necesito un servidor muy rápido, con mucha RAM, con muchos CPUs, con unas prestaciones muy avanzadas, pero los switches, oye, mira, es un switch de hace 8 años. Bueno, pues no pasa nada. Aún durará un par de años más. Esto ha cambiado y está cambiando, porque se están dando cuenta que los servicios cada vez son más rápidos, necesitas poder implementar los servicios muy ágilmente y cada vez se están implementando muchos más servicios y todos más automatizados, por lo cual, de todas estas premisas, por lo que ha salido o ha aparecido o ha ido evolucionando la red antigua, como conocemos de toda la vida, los switches en Modran, a lo que sería el concepto de Software Defined Network, ¿vale? Es un concepto muy sencillo, la base es muy sencilla, que es que en vez de que tengas un plan de control, un plan de datos y un plan de gestión en un switch, dejas el switch en el plan de datos y el plan de control ¡pop!, lo sacas del switch y te lo llevas a un equipo externo, que es el controlador, orquestador, como se quiere llamar, como se prefiere, cada fabricante tiene su nombre. Entonces, tan básico como esto sería el inicio del SDN. El tema de separar, pues eso, el control de datos, el control de datos. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Pues que tienes un único punto de configuración desde el que entras y tienes una inteligencia que lo que le va a decir a cada switch es que, oye, configúrame, por ejemplo, la VLAN 27. Pues él automáticamente te lo distribuye entre todos los equipos que tengas asociados en el entorno SDN. Como podéis ver en la diapositiva, aquí aparece muy bien indicado que tienes la capa de aplicación, la capa de control y la placa de infraestructura. Con esto lo que consigues es que la capa de control le indica a la capa de infraestructura qué debe hacer con los datos, cómo los debe mover. Esto sería, para hacer un símil, un protocolo de enrutamiento dinámico. Y luego la capa de infraestructura, que es la propia capa de datos donde reside el switch, los puertos, las bocas de red que conocemos, son las que lo único que harían sería decir, uy, tengo un tráfico de este origen a este destino, consultarían al controlador, al orquestador, a la placa de control, que es la que les diría, pues esto lo tienes que enviar hacia este puerto o hacia esta salida o de esta determinada manera. Y ya está, la placa de datos cogería y lo enviaría por donde le está indicando la capa de control. Con esto, ¿qué se consigue? Pues una programabilidad muy grande, agilidad a la hora de añadir nuevos servicios, una gestión centralizada, como habíamos comentado, la automatización, porque puedes automatizar completamente cualquier nuevo servicio que agregues, y eso también lo que agrega es poder basarte en estándares abiertos. Bueno, de hecho, es casi obligatorio el basarte en estándares abiertos, lo que evita el tener que seguir adquiriendo equipos del mismo fabricante o tener que casarte con un único fabricante, ¿vale? Que esto es lo que te da una ventaja, es a la hora de tener que añadir nuevos servicios que puedes ir añadiendo equipos pues eso, basados en estándares que sean interoperables entre ellos. Esto es lo que se demuestra en esta nueva imagen, en la nueva diapositiva. A la izquierda tenemos un entorno que no es SDN, con lo cual pues aquí tienes que la configuración de todos los equipos, tienes que equipo a equipo. Entras en un equipo, le configuras lo que quieras. Entras en otro equipo, y perdón, que se me dio la diapositiva. Y vas haciendo saltos entre todos los equipos. ¿Qué es lo que te puede pasar? Pues bueno, pues lo que te comentaba antes, que configures una VLAN y se desconfigure toda la interfaz, que hagas un error y en vez de configurar la VLAN 27, configuras la VLAN 25 y no funcione porque no funciona.
la configuración, que realmente pierdas el acceso a uno de los equipos, que se cree un bucle. O sea, es una configuración muy lenta, muy compleja, es muy dada a tener errores humanos, el tiempo de implementación es muy largo y, bueno, en definitiva, es complicada. Es como hemos estado acostumbrados a trabajar hasta ahora, pero todos lo sabemos, los que hemos trabajado en las redes, sabemos que es muy complicada. Entonces, la diferencia con la de la derecha, perdonad, pero cada vez que le doy a clic a la pantalla, la diferencia con la orientación de la derecha de SN es que tú tienes un único controlador, configuras el servicio en una única consola y esta consola es la que se encarga de distribuir esta configuración a todos los dispositivos. Como ya tiene la configuración, sabe la arquitectura de red que hay implementada, sabe quiénes son los vecinos, los puertos, las interfaces, todos los enlaces con los que se comunican, es capaz de identificarlos y decirle a cada interfaz qué es lo que tiene que configurar y cómo tiene que configurarlo. Aquí tenemos una ventaja porque la implementación es prácticamente inmediata, evitas tener que estar dando muchos saltos entre todos los equipos, evitas, por ejemplo, tener una red de gestión separada fuera de banda, con todo lo que también repercute a nivel de costes, a nivel de mantenimientos, la gestión, los sobreesfuerzos que gestiona. Y por otro lado también, otra cosa que consigues es que si quieres implementar un nuevo servicio, por ejemplo, aquí en la imagen se aparecen 3 switches o 3 equipos de red iguales y un cuarto que es diferente. Este podemos decir que es un equipo nuevo que dices, oye, pues mira, necesito hacer una actualización tecnológica de la red. Pues mira, pues voy a probar un fabricante nuevo que me ha gustado. Dell, me han hablado, por ejemplo, muy bien de Dell y yo, mira, vamos a probar Dell, ¿no? Porque somos una empresa muy pro Cisco. Bueno, pues introduzco Dell, implemento los servicios que he implementado, los servicios que están corriendo por la red y lo pongo en producción. Entonces lo valido. Que me gusta el funcionamiento de Dell, que te va a gustar, pues sustituyes a toda la electrónica antigua por los nuevos equipos del nuevo fabricante. Otra de las ventajas que tienes es que dices, por ejemplo, pues oye, voy a cambiar el servicio en la imagen, el servicio de telefonía. ¿Vale? Lo integras con el orquestador y el orquestador cogerá y distribuirá directamente toda esta arquitectura nueva de servicio de telefonía de forma inmediata a todo el resto de la red. ¿Vale? ¿Qué más ventajas tiene? El tema de la escalabilidad. Prácticamente o sea, no es que te despreocupes, pues no tienes que llevar los inventarios, tienes que seguir haciendo las tareas diarias de ingeniero de red, un encargado de red, pero te agiliza mucho la escalabilidad a la hora de, por ejemplo, de agregar nuevos equipos, como la configuración la tiene el orquestador, simplemente añadiéndole al orquestador los nuevos equipos, se registrarán automáticamente en él, se descargará la configuración y ya quedarán configurados. Otras ventajas, la reacción, la automatización. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la telefonía, si tienes un clúster de servidores de telefonía, por ejemplo, y lo tienes monitorizado y estás viendo que el switch donde están conectados o la boca de red donde están conectados, ya no que haya caído, sino tenga problemas de latencia, veas que el ancho de banda ha levantado, puedes automatizar la red para que directamente o te descargue el tráfico por otro equipo o ese servicio te lo ofrezca desde otro equipo o que reaccione de otra determinada forma, o descargando otro paquete porque ha detectado que tienes una tormenta de broadcast, porque tienes un usuario que se está descargando la Biblia, no sé, el motivo que sea, ¿no? Pues puedes hacer que la red responda a eventos por sí sola. Y luego, pues la agilidad también de agregar nuevos servicios, que esto lo he comentado con el ejemplo de un nuevo sistema de telefonía, o si quieres agregar una nueva VLAN, por ejemplo, o cualquier nuevo servicio que se os ocurra, ¿no? Pues esto, en el momento que lo gestionas en el controlador, el propio controlador es capaz de identificar los puertos por los que corren y distribuir todos estos servicios de una forma muy ágil, muy rápida. Y sobre todo, pues eso, evitando en muy gran medida el error humano. De cara a la resolución de incidencias también es
no voy a decir que es maravilloso, pero sí que ayuda mucho la resolución de las incidencias por el tema de que lo tienes todo muy localizado, que sabes que como mío, el error humano te lo ha desconectado y sabes la configuración que tiene que tener cada equipo, aproximadamente sabes dentro de cada dominio de la red que tengas, sabes cómo tiene que estar configurado, por lo cual te agiliza muchísimo el encontrar los problemas o encontrar una Mac, encontrar un equipo, una IP, saber la tabla RP. No tienes que ir saltando equipo a equipo para que te lo demuestre, para que te lo vaya enseñando, sino que desde una consola unificada, ¿qué Mac tiene? ¿En qué equipo está la Mac 1? Pues te lo dirá en el equipo 7 de la planta 2, puerto 25. Bueno, pues vale, pues ya sabes que tienes que ir allí y buscar la solución. Pues a grosso modo, esta sería una pequeña introducción a lo que sería la parte de SD-WAN más orientada un poco a nivel técnico, pero orientada a lo que sería gestión y, perdón, gestión y desarrollo de un entorno SDN. ¿Vale? A partir de aquí, pues ya dejo a los profesionales de Dell para que expliquen un poquito lo que es la orientación que tienen ellos de la red, de las nuevas tecnologías en la red y sobre todo pues un poquito de una iniciación a Pluribus. Sí, me llamo Gonzalo, soy comercial especialista del área de networking en DLMC. Nosotros como grupo especialistas pues trabajamos con cualquier cliente de España y Portugal, solo por proyectos relacionados con el networking. Primero quiero dar las gracias a IPM por darnos la oportunidad de participar en su webinar, en este caso orientado a la virtualización de la red y las redes definidas por software. Y bueno, pues en mi exposición voy a intentar presentaros cuál es la visión estratégica de Dell acerca de lo que es una red, que entendemos que tiene que tener una red moderna del año 2020 en cuanto a la capacidad de ofrecer servicios, de ofrecer funcionalidades, de ofrecer beneficios como la automatización, la agilidad, flexibilidad, escalabilidad, que explicaba Ernesto, ¿no? Que tiene una red definida por software. Y después, después de esa primera exposición acerca de nuestra visión estratégica sobre lo que es una red, después intentaré hacer una introducción breve a una de las tecnologías que tenemos en nuestro portafolio y que de hecho pues, está teniendo mucho éxito últimamente pues, con la consecución de proyectos en clientes de bastante entidad en España. Pues venga, sin más, vamos a ello. Pues aquí veis lo que sería un diagrama muy general de lo que podría ser una red de cualquier empresa, donde podemos tener un data center, podemos tener edificios de oficinas donde están los usuarios, los empleados o los diferentes usuarios de la red. Podemos tener una conexión a Internet, podemos tener servicios que a lo mejor están operando los estamos utilizando desde la nube. Y bueno, y esto es lo que queremos o modernizar o queremos pues sacarle todo el partido posible. De hecho, yo cuando hablo de la red, creo que la red es un elemento estratégico de la infraestructura informática de las empresas, ¿vale? La red puede ser el principal enemigo del éxito de la empresa o todo lo contrario, el principal aliado. Entonces, bueno, pues en esta red, como os decía, pues podemos tener un data center o varios. En este caso, pues estoy representando 3 data centers, pero bueno, cada empresa pues tendrá su situación. En este caso, como veis, pues tengo 3. En cada data center, las arquitecturas de red modernas pues están basadas en lo que se conoce como una arquitectura spinal leaf. Tenemos unos switches de acceso de data center donde conectaremos las cargas de trabajo de las máquinas virtuales o de los servidores físicos y tenemos unos equipos que se conocen como spine o core, que son los que básicamente dan conectividad a todos los equipos de acceso, a todos los top of rack. Por otro lado, pues podemos tener, como os decía, diferentes lugares de trabajo, edificios de campus, lo llamo aquí, que es donde residen, donde están físicamente los trabajadores o los usuarios de estos servicios. ¿Vale? Y que normalmente acceden a la red pues, a través de conexiones Wi-Fi o a través de conexiones cableadas con su computadora, por ejemplo. Entonces, lo que se le pide a la red o lo que nosotros consideramos que debe tener una red es, pues hablamos de esa red definida por software. Utilizamos el concepto de fabric como tejido porque son todos los elementos que componen la red, los consideramos un único tejido, un único fabric.
Y lo que buscamos que tenga este Fabric, digamos, como primera definición es que esté lo que se conoce como intent-based o basado en la intención. Es decir, que la red va a poder tener, o va a tener que ser capaz de adaptarse a las necesidades de servicio que tengan los usuarios o las aplicaciones o los servicios. Y es muy importante que se pueda insertar dentro, de forma sencilla, dentro de lo que ya tenga el cliente. Es decir, no podemos plantear un proyecto donde hay que quitar todo lo antiguo, legacy que pueda tener el cliente y empezar a invertir un montón de dinero para reemplazar toda la infraestructura. Es muy importante poder adaptarnos al entorno existente y aprovechar todo aquello que tenga sentido aprovechar. Entonces, dentro del data center, las tecnologías SDN, pues esta separación de plano de datos y plano de control que explicaba Ernesto, bueno, pues hay varias técnicas o tecnologías en el mercado para hacer esta abstracción entre plano de datos y plano de control, o underlay y overlay, que son otros conceptos también muy utilizados en el mundo SDN. Y en este caso, pues apostamos por una tecnología basada en túneles VXLAN, que podemos ver aquí debajo. ¿Vale? Al final, lo que tendremos son unos equipos, estos equipos de acceso, estos switches Leaf, van a ser lo que se denomina un VTEP, un Virtual Tunnel Endpoint, un equipo capaz de establecer túneles entre dos de ellos. Un VTEP en un lado establece el túnel, lo encapsula, genera ese túnel y en el otro extremo del túnel se desencapsula el tráfico. Y eso es lo que se denomina un túnel VXLAN. Básicamente la comunicación entre máquinas virtuales que estén en diferentes localizaciones del data center, en diferentes racks, vamos a comunicar, por ejemplo, para proporcionar un servicio de un acceso, un frontal web, por ejemplo, pues a lo mejor tenemos varios de los datos necesarios para ese servicio están alojados en diferentes servidores, diferentes máquinas virtuales. La forma de comunicar entre ellas y poder proporcionar un servicio hacia afuera es mediante conexiones que también se denominan este-oeste entre switches del data center. ¿Y cómo implementaremos esas conexiones? Mediante técnicas de SDN basadas en túneles VXLAN, que podéis ver aquí. Además, aquí en este diagrama estáis viendo que tengo como dos data centers separados. De hecho, esos túneles se podrían implementar dentro de un solo data center, ¿vale? Entre máquinas que están en el mismo centro de datos, en la misma habitación física, o podríamos extenderlos a través de una red IP a un segundo data center, incluso a un tercer data center. De hecho, nuestra apuesta es no solamente extender la capacidad de SDN o esa funcionalidad de VTEP, de hacer esa funcionalidad de encapsulación de túneles VXLAN, no solamente en el data center, sino también, como podemos ver aquí, en los elementos de agregación de los diferentes edificios del campus o los edificios principales de nuestra red, de la red de la empresa. De tal manera que todos los equipos que son VTEPs, en este caso por estoy reflejando por un lado los equipos de cabecera de cada edificio, estoy reflejando los equipos del data center, los equipos de entrada al data center, que se les conoce como border leaf, que todos estos equipos se van a poder configurar en un único fabric lógico. Aunque estén físicamente distribuidos y tengamos decenas de switches en esas localizaciones, que todos ellos se autoconfiguren entre sí como un único elemento lógico, se federen de alguna manera. Y yo pueda gestionar ese fabric distribuido como si fuese, como decía, una única entidad lógica. Y entre esos elementos del fabric, estén donde estén, vamos a montar los overlays o esos túneles basados en VXLAN, ¿no? Que podéis ver aquí y aquí, para conectar usuarios con servicios o servicios con servicios. Este Fabric SDN, en nuestra aproximación, es un Fabric que no está basado en un controlador físico centralizado. ¿Por qué? Porque el controlador único, ese plano de control, si yo lo llevo a un único elemento central, pues tengo un problema en un momento dado de disponibilidad. Imaginad que se cae el controlador deja de estar operativo, pues entonces no soy capaz de señalizar a los switches para que se configuren adecuadamente. Además, la comunicación entre el plano de control y ese controlador físico y los switches, el plano de datos, se suele hacer a través de una red de gestión, con lo cual tendría que estar también asegurando la viabilidad y la alta disponibilidad de esa red de gestión, que por definición, tradicionalmente en los escenarios empresariales, las redes de gestión no se han diseñado de forma muy robusta. Este Fabric es muy importante que se pueda gestionar desde un único punto.
¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que representamos aquí. Aquí vemos el usuario, el gestor de la red, se va a gestionar a cualquiera de los elementos de la red, y esto es muy importante, no tengo que acceder solamente a ese controlador centralizado, sino yo puedo conectarme a cualquiera de los elementos de mi Fabric para configurar y automatizar todo la provisión de mi red, ¿vale? Y hacer pues, ese único punto de contacto que se va a poder, digamos, gestionar mediante una línea de comandos, mediante una interfaz, un RESTful API, o también mediante una herramienta gráfica, que eso lo veremos, que es una de los componentes de la solución. Y con esto proporcionamos esa automatización, esa provisión zero touch que también estaba explicando antes Ernesto. Tiene que ser capaz la red de dar no solamente funcionar en un único emplazamiento, en un único data center, como podemos ver aquí. Es decir, el SDN no solamente debe estar ceñido a un único data center, sino que tenemos que ser capaces de poder extenderlo a más de un data center, o en este caso, como veis, en toda la red, a todas las diferentes localizaciones geográficas, ya sean localizaciones donde hay centros de datos donde residen servicios o donde haya usuarios que van a acceder a esos servicios. Luego, pues siempre tendremos nuestras soluciones de seguridad, nuestros firewalls, nuestros controles de acceso a la red. Veis aquí el NAC, el firewall, el IPS. Esto, pues, lo habitual, lo normal es desplegarlo en ese entorno centralizado, en los data centers, de tal manera que los usuarios accedan por donde accedan, pues se puedan conectar mediante un overlay, un túnel, al CPD principal para recibir los servicios de seguridad que hayamos implementado en esos equipos centralizados. También necesitaremos herramientas de gestión para poder tener información del estado de la red, de la salud de la red, de si unos switches están ocupados, la CPU está muy cargada, la memoria, si están dando el rendimiento que se necesita, ¿vale? Y eso pues utilizaremos diferentes herramientas de gestión para según qué elementos, de tal manera que podamos cubrir todos los elementos de la infraestructura, no solamente los switches del data center, sino también los switches de agregación del campus, los switches de acceso, los switches de acceso del campus o también los puntos de acceso Wi-Fi. Y desde el punto de vista del NAC, como gestión del control de acceso a la red, poder identificar usuarios según indistintamente de por dónde se conectan a la red para poder aplicarles políticas relacionadas con la seguridad del acceso. Para poder automatizar, lo que se busca es poder, pues por ejemplo, provisionar objetos a nivel de Fabric completamente. Por ejemplo, antes lo mencionaba Ernesto. Yo quiero definir o configurar una VLAN de un servicio determinado. Pues poder hacer una única acción de configuración. Mediante este entorno de gestión único, yo defino ahí esa VLAN y esa VLAN se propaga de forma automática a todos los elementos del Fabric, sin necesidad de estar conectándome a cada uno de ellos y haciendo esas configuraciones de forma manual. Y esto pues tiene muchísima potencia porque vamos a reducir a menos de un 5% de las tareas habituales que yo realizaría en una red tradicional. Y no solamente hablamos de objetos a nivel de Fabric que puede ser una VLAN, también una VRF, una instancia de enrutamiento, una lista de control de acceso, una ACL, para definir las políticas de seguridad del tráfico que va a entrar en la red y muchos otros elementos, objetos que se pueden considerar a nivel de Fabric. Veréis que la solución también tiene que estar integrada con la virtualización del cómputo. Y en concreto, pues nuestras soluciones están perfectamente integradas con entornos de virtualización de VMware. De tal manera que las cargas de trabajo virtuales, máquinas virtuales en un entorno como puede ser vCenter, vamos a identificarlas automáticamente y vamos a poder provisionar la red para dar servicio, dar conectividad a esas cargas virtuales. Por ejemplo, definiendo de forma automática las VLANs que requieren estas cargas virtuales para funcionar en el entorno adecuadamente. El funcionamiento está basado en túneles VXLAN, que comentaba al principio. ¿Vale? Esos túneles VXLAN se van a crear de forma dinámica, esos overlays, cuando necesitemos conectar pues, dos cargas de trabajo o un usuario con un servicio. Imaginad que yo tengo de nuevo
un usuario que está conectado a través de un PC de la red Wi-Fi, vamos a identificar quién es gracias a la funcionalidad del NAC y vamos a poder aplicarle, pues, por ejemplo, una VLAN de acceso. Esa VLAN se mapeará contra un túnel VXLAN y ese túnel VXLAN a través de los overlays pues llegará y accederá al servicio donde esté. Pero no solamente vamos a generar los túneles de forma dinámica, sino que también vamos a poder aplicar seguridad al acceso de esas comunicaciones. Es decir, perfilando tanto los usuarios como los dispositivos utilizando el NAC como los flujos de tráfico que entran a mi Fabric, vamos a poder segmentar el tráfico, vamos a poder aplicar políticas, pues este tráfico no debe pasar, este tráfico lo envío al firewall haciendo un service chaining para que se proteja adicionalmente, o este tráfico que sí que es un tráfico seguro, que yo sé por defecto que se no genera problemas, pues se lo dejo pasar sin problema hasta donde vaya. Puedo, pues, por ejemplo, asignar mapas de direccionamiento y una serie de direcciones IP nunca van a poder tener visibilidad de otras series de direcciones IP por temas de seguridad o de segmentación, de aislamiento. Todo esto de manera gestionado de forma centralizada en esa única herramienta de gestión que os indicaba. A efectos de segmentación, por ejemplo, yo puedo tener diferentes tráficos que me acceden a la red. Puedo tener usuarios que no son, que son empleados, otros que son contractos, otros que son invitados, otros que no son deseables, y poder identificar, como digo, en el acceso el perfil de ese tráfico y aplicarle políticas de seguridad diferenciadas. Luego también la solución es fundamental que proporcione visibilidad del tráfico que atraviesa la red. De hecho, pues hablamos de telemetría, el concepto de telemetría, que es poder básicamente medir todo lo que está pasando por la red. Cualquier paquete de tráfico que atraviesa la red, vamos a tener capacidad de extraer la información de su cabecera para luego dar visibilidad y análisis del tráfico que estamos cursando en el Fabric. Y sin necesidad de tener herramientas externas o hacer copia de tráfico. Este tráfico lo necesito copiar porque tengo que analizarlo, pues hago una copia y lo envío a una herramienta externa especializada en temas de análisis. No, todo poder proporcionarlo desde la misma red. ¿Vale? En concreto, pues con una interfaz gráfica que nos va a permitir hacer un análisis de ese tráfico. Y además no solamente en tiempo real, sino también como si fuese una especie de máquina del tiempo o libro de historia de lo que ha ocurrido en el Fabric. Por ejemplo, hemos tenido un problema con un servicio ayer por la noche que no daba la funcionalidad adecuada, las prestaciones, tenía muchísima latencia, no respondía adecuadamente. Vamos a podernos ir a esta máquina del tiempo y analizar qué ocurrió con el tráfico que estaba entrando contra un servidor determinado, por ejemplo, para saber dónde estaba el problema, si es que realmente era un problema de la red o era un problema del servidor que no respondía, que estaba especialmente cargado, congestionado, o que, por ejemplo, estaba sufriendo un ataque de denegación de servicio. Y toda esa información reside en la telemetría de la red. A efectos de equipos de acceso, la tecnología de acceso, pues estos equipos, como son un equipo con mucho volumen, o habitualmente con mucho volumen, lo que se busca es que sean lo más sencillos posibles, pero con unas características mínimas que nos permitan utilizar proporcionar esta segmentación y esta caracterización del tráfico. ¿Vale? De hecho, pues hablamos de exclusivamente 3 características que vemos aquí: 802.1x, COA, de Change of Authorization, y DVA, Dynamic VLAN Assignment. ¿En qué consiste estas características? Esto es lo que rige luego después el NAC. El sistema de control de acceso a la red es el que vamos a identificar estos usuarios o estos dispositivos que se conectan a mi red en los puntos de acceso. Estos equipos de acceso, ya sean los puntos de acceso Wi-Fi o ya sean los switches de acceso, van a consultar con un radius, por ejemplo. Eso es lo que hace 802.1x. Identifica si este usuario, la MAC que se está conectando, pertenece a digamos, un registro de alguien que tiene, digamos, permiso para entrar. Y con el 802.1x básicamente le damos permiso o no le damos permiso. Y además le podemos asignar una VLAN determinada, por ejemplo, la VLAN de empleados, o la VLAN de administración, o la VLAN de estudiantes, hablando de cualquier escenario. De hecho, si llega un invitado, pues a lo mejor lo que debemos es dirigirle a un portal cautivo para que ahí se autentique, y una vez que se autentica ya pueda ser asignada la VLAN adecuada. O si no tiene la calidad o la seguridad
inherente al dispositivo, como por ejemplo, pues no sé, que no tenga el nivel de parcheado en un entorno de PC con Windows, por ejemplo, pues podríamos asignarle una VLAN de cuarentena para que el cliente el usuario tuviese que adaptar el estado de salud de su dispositivo para que luego le podamos dar acceso. Y todo esto se hace con la asignación dinámica de VLANs, el cambio de autorización y el 802.1x, que básicamente es la barrera de puedes entrar o no puedes entrar y por esta VLAN. Una vez que eso ocurre, que hemos conseguido asignar cada perfil de tráfico que entra a la red a una VLAN o de forma equivalente una VRF de acceso, pues lo que va a hacer la red, el Fabric, es poder asignar a qué VRFs de servicio va a poder tener acceso. Imaginar que estas VRFs de servicio, por ejemplo, es acceso a Internet o es acceso a las herramientas, o es acceso a las herramientas, perdonad, sí, bueno, perdonad que no responde el PC regular. O una VRF, por ejemplo, de las herramientas de administración o de entorno de contabilidad o en un entorno, pues a lo mejor hospitalario, todas las aplicaciones del servicio médico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, según el perfil del usuario, del tráfico que accede aquí a mi red, le asigno una VRF de acceso y después identifico cuáles son las VRFs de servicio a las cuales tiene acceso, puede acceder. Esta matriz que aquí está representada como un 3x3, pues podría ser todo lo compleja que quisiésemos. 10x10, 25x5, en fin, eso como en el caso específico. Y todo esto lo vamos a definir en este único punto de gestión que representa esa herramienta, lo que es el plano de gestión. Vamos un poco más allá. ¿Qué ocurre con las sedes remotas? Hasta aquí estamos hablando de los CPDs principales, las sedes principales donde están conectados o trabajando la mayoría de nuestros empleados. ¿Qué ocurre si tenemos empleados en sedes remotas? Pues además de todo lo que hemos contado hasta ahora, podemos complementar la solución y esta visión 360 de la red con un subconjunto de tecnologías SDN, que en este caso es SD-WAN. Es decir, cómo conectamos o cómo definimos por software la WAN, la red de área extendida. Es decir, aquellos empleados que están trabajando en sedes remotas y que también quieren acceder a un servicio que reside en el data center. Pues en este caso pues ofrecemos otra tecnología que es compatible, que se llama SD-WAN, que básicamente monta túneles a través de Internet o a través de redes privadas virtuales mediante técnicas como MPLS para conectar simplemente con el despliegue de unas cajitas que veis aquí azules en cada una de estas sedes remotas, conectar el tráfico, identificar las aplicaciones, poder usar diferentes tipos de conexión, como puede ser un MPLS, pero también un FTTH, incluso conexiones móviles, celulares, para a través de Internet montar un túnel y acceder, esto lo vemos aquí, acceder a ese servicio que puede residir en un data center. De hecho, también a través de otra cajita azul que desplegaríamos en el data center. Pero no solamente para acceso de usuarios a aplicaciones que residen en el data center, sino también a posibles aplicaciones que estuviesen en la nube. Cada día es más común que las empresas pues tengan a lo mejor parte de los servicios alojados en una nube pública, como puede ser Amazon o Google o Azure. En este caso, lo que propone la solución es que, de nuevo, una cajita azul que hace esa comunicación atravesando redes públicas como Internet o VPNs, asegurar la entrega de la aplicación cuando ésta reside en la nube, por ejemplo, ya sea desde una sede remota, acceder a una aplicación que está en la nube, o si ya sos un usuario que está dentro de un entorno de campus, pues a través de mi data center, ir también poder ir a la nube para acceder a una aplicación que reside en la nube. Y bueno, pues ahí veis las últimas ideas que veis aquí abajo a la derecha, son los beneficios que me proporcionan las soluciones SD-WAN. Poder identificar a nivel de aplicación el tráfico y aplicar diferentes políticas de negocio asociadas a las aplicaciones, identificar problemas con las líneas de comunicaciones, poder combinar más de una línea de comunicación, agregar tráfico, poder tener independencia de los operadores, no tener que trabajar solamente con uno, sino poder trabajar con más de un operador diferente, que es lo que refleja esta idea, ¿no? De bring your own bandwidth, que realmente ese ancho de banda, estas conexiones de la WAN,
pues pueden ser de diferentes tipos. Y esta es un poco la visión 360 que desde la perspectiva del MC Networking, pues debería proporcionar una red moderna, profesional a la empresa en el día de hoy, en el 2020. Como segunda parte de mi exposición, pues os decía, os voy a hablar de la tecnología que hace todo esto posible, ¿vale? Aquí hemos hablado de muchos conceptos, de muchos componentes, pero digamos que el pegamento que hace todo esto posible, en nuestro caso, pues es una solución de un partner tecnológico de Dell que se llama Pluribus y que es el sistema operativo de red que se ejecuta en todos los elementos, todos los switches del Fabric. Entonces, antes de hablar de un poco de Pluribus, os quiero introducir brevemente lo que es el concepto de Open Networking, que es nuestra visión estratégica en el área de redes en Dell. Open Networking es básicamente la desagregación de hardware y software. Hasta hace poco, la mayoría de las soluciones de red de los diferentes fabricantes era una solución cerrada y propietaria donde todo lo proporcionaba un único fabricante. Un switch de cualquier fabricante, pues todo lo hace el mismo fabricante, desde los ASICs, sistemas operativos que se ejecutan en ese switch, los protocolos, algunos de ellos propietarios. Lo que propone Open Networking es una desagregación y que esta caja negra cerrada propietaria que solamente la proporciona todo, digamos, de un solo fabricante, vamos a un modelo desagregado, abierto en capas, donde pues podemos trabajar en diferentes capas. En el caso de Dell, pues nosotros diseñamos switches que funcionan sobre diferentes plataformas de ASICs o chips de conmutación del mercado, aunque el principal con el que trabajamos es Broadcom, que es como el Intel de las redes. Sobre un chipset de Broadcom desplegamos o diseñamos switches con unas características, prestaciones determinadas, y lo que nos habilita el ejecutar un software u otro es esta capa verde que veis aquí, Open Network Install Environment. Es un pequeño software, una especie de BIOS del switch o sistema de arranque, que al encender el switch me permite elegir qué sistema operativo de red quiero ejecutar en mi switch, quiero correr en mi switch. Puedo, por ejemplo, utilizar el propio de Dell, el que tenemos diseñado por nosotros, o podríamos utilizar sistemas operativos de terceros, por ejemplo, el de Pluribus, que es el que estaba mencionando ahora. Pluribus es un sistema operativo de red, es un sistema operativo de red que se ejecuta sobre switches Open Networking, que de hecho no tienen por qué ser de Dell. Pueden ser de Dell o podrían ser de terceros. Y lo que pasa es que si nosotros suministramos el software de Pluribus, en este caso, como podéis ver en la siguiente animación, nosotros vamos a dar soporte a toda la solución, no solamente al hardware que hemos suministrado nosotros, sino también al software que en este caso pues, se podría desplegar encima de nuestros switches. Entonces, ¿qué es Pluribus? Los últimos 5 o 10 minutos. Como os decía, Pluribus es un sistema operativo de red basado en Open Networking, con lo cual se puede ejecutar sobre switches de Dell o switches de terceros que también lleven el ONIE, esa capa ONIE. Pluribus básicamente lo que ofrece es que todos aquellos elementos que lleven sistema operativo Pluribus se van a poder federar entre sí creando un único fabric lógico, como veíamos en la visión 360. Es decir, todos ellos se van a federar y se van a comportar como si fuesen un único elemento lógico, como si tuviésemos un switch con muchísimos puertos, con miles de puertos conectados a él. Es un único punto de gestión. De hecho, pues yo voy a poder definir esos objetos a nivel de fabric que os decía antes, por ejemplo, una VRF, una VLAN, la voy a definir tocando en mi sistema de gestión y aunque yo solamente toque un punto, voy a provisionar, por ejemplo, yo me conecto a uno de los switches y voy a provisionar todos los elementos del fabric de forma en una única acción de configuración. No necesito conectarme uno a cada switch para hacer esas tareas de configuración. Lo que tiene Pluribus es un plano de control distribuido, es decir, estos equipos se van a comunicar entre sí mediante mensajes basados en TCP, es decir, tráfico IP. Por tanto, el mensaje de control para intercambiar la información de estado entre un switch y otro va a poder viajar por redes que no tienen que ser Pluribus. No sé si os fijasteis, pero en la primera transparencia que presentaba existía una red de core
que es la existente, no tiene por qué ser también tecnología Pluribus, ¿vale? Porque vamos a usar mensajes basados en TCP para intercambiar el plano de control, la información del plano de control entre cada uno de los elementos del Fabric. Bueno, y lo que hace Pluribus es, cada switch de Pluribus es un BITEP, es un punto de terminación de túneles, y por tanto va a poder montar túneles entre dos BITEPs del Fabric para generar o construir un overlay, una comunicación, por ejemplo, entre un usuario que está conectado a una red de acceso y un servicio que reside en un data center en un servidor, utilizando estos overlays. Construidos de forma dinámica mediante tunelización VXLAN. Otro de los elementos fundamentales de la tecnología de Pluribus es lo que ellos llaman el directorio o base de datos de VPort. Un VPort es cualquier MAC que se conecta al Fabric, ya sea directamente a un puerto de un switch o a través de otro switch, una serie de switches, ¿vale?, de mi red o puntos de acceso, y al final termina entrando en el Fabric. Cualquier dispositivo que yo tengo aquí, que se llama también un endpoint, que es unívocamente está identificado con una MAC, al entrar al Fabric por cualquiera de los puertos de cualquiera de los switches, se identifica como un endpoint. Lo que hace Pluribus es guardar una base de datos, y bueno, esos endpoints los llama vPort. Guardamos una base de datos, tenemos una base de datos única que está representada por este hexágono que veis aquí y que, como veis, está en todos y cada uno de los elementos del Fabric, de los elementos de la red. De tal manera que sabemos en todo momento dónde está cada uno de los endpoints, ya sea un usuario, ya sea una máquina virtual, ya sea un servidor físico, ya sea un servicio en Internet. Sabemos en qué puerto del Fabric está conectado ese endpoint. Y no solamente en qué puerto está conectado en un momento dado, sino también tenemos un histórico, que es lo que veis aquí. Tenemos un histórico de no solamente dónde está ahora en presente, sino dónde estuvo, pues, por ejemplo, 3 días atrás o, bueno, 10 minutos atrás. De hecho, una máquina virtual, pues, es lo que tiene las máquinas virtuales, es que de pronto están en un host y pueden moverse perfectamente a otro host. Pues vamos a tener una visibilidad, una información en esa base de datos de dónde están los endpoints y dónde han estado los endpoints. Esa información de la base de datos está replicada, como veis, en todos los elementos del Fabric, y además de forma consistente. El Fabric se asegura de que esa información sea la misma y no haya ningún tipo de error o problema. De hecho, si se produce una transacción y si no se enteran todos los elementos del Fabric, esa transacción, digamos, que no tiene lugar. Volvemos al estado previo para asegurar que ese estado es único y está extendido a toda la red. Los switches de Pluribus son BITEPs, pueden montar túneles, que representaba antes, de tal manera que, pues, podemos de forma dinámica comunicar usuarios que estén conectados a través de, incluso, pues, en este caso, a través de mi red WAN, estén conectados a una máquina virtual que está aquí, o en un momento dado que esté en otro rack, en otro servidor físico, por ejemplo. A la hora de gestionar el Fabric, que también os lo he indicado, mediante un único comando o una única acción de configuración podemos definir un objeto a nivel de Fabric. ¿Vale? Este objeto que está representado por este dibujo, pues lo defino en un único punto, que de hecho puede ser cualquiera de los switches del Fabric, no es un elemento central, no es un controlador centralizado, sino en cualquiera yo me conecto y soy capaz de definir este objeto a nivel de Fabric. Y se provisiona de forma automática en todos los elementos del Fabric. Por ejemplo, ¿qué puede ser un objeto a nivel de Fabric? Pues puede ser una VRF, puede ser una VLAN, puede ser un entorno de administración virtual, o puede ser un VFlow. ¿Qué es un VFlow? Pues un VFlow es una especie de lista de control de acceso, es decir, una definición de flujos de tráfico que vamos a poder definir, como os decía, una sola vez para todo el Fabric, y para, por ejemplo, definir el tráfico que me viene de un grupo de máquinas virtuales o de un grupo de usuarios o de una VLAN de acceso de mi entorno de campus o de un servicio que reside en la nube pública, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a identificar mediante una serie de parámetros, vamos a definir este concepto de VFlow.
Un VFlow, como digo, es un objeto que lo defino en un único punto y se extiende, como veis aquí, a todos los elementos del Fabric. Y voy a poder aplicar políticas de filtrado, de descartar tráfico, de dejar pasar tráfico, básicamente tareas como si fuese un firewall de capa hasta capa 4. Y todo eso implementado de forma dinámica en todos los elementos del Fabric y además en hardware, ¿vale? Uno de los problemas que tienen los firewalls es que cuando yo empiezo a meter muchas reglas de seguridad, ese análisis se realiza en la capa de procesos, se realiza en una CPU. En el caso de estas reglas de seguridad que se inventan en el Fabric, se implementan en los chipsets de los switches y por tanto proporcionan velocidad de línea o una latencia mínima comparada con tener que subir a un plano de proceso mediante una CPU. Y podremos aplicar políticas de seguridad en base a esos flujos que atraviesan la red. Y entren por donde entren, y esto es muy interesante. Yo defino ese VFlow a nivel de Fabric y si está asignado, por ejemplo, para identificar un tipo de usuario, si ese usuario entra por el edificio A o entra por el edificio B o entra por el punto de acceso o entra por el switch, me da exactamente igual. Yo lo identifico y forma parte de ese VFlow y por tanto le aplico en el Fabric las políticas de forma automática, sin necesidad de estar pendiente de dónde está situado el usuario. La última capacidad que tiene Pluribus y que es diferencial y es algo único en la industria es la capacidad de proporcionar información gráfica, visibilidad del tráfico, monitorización que está atravesando la red. Además de una herramienta de gestión para tener información de la salud del Fabric, el estado de carga de las CPU, de la memoria de cada uno de los switches, del tráfico que atraviesa cada uno de los puertos, es un poco lo que veis aquí en este mapa topológico, me permite hacer tareas como la provisión automática de todo el Fabric y hacer análisis acerca de los propios dispositivos del Fabric. Pero no solamente de lo que son los elementos del Fabric, sino también de los endpoints, de los flujos de tráfico que atraviesan la red. Y tener visibilidad en tiempo real y también como máquina del tiempo del tráfico que está atravesando o ha atravesado el Fabric. Y hacer un drill down a nivel de servidor, a nivel de puerto, a nivel de conexiones. Por ejemplo, este Flow Dependency Mapping que veis aquí, pues para poder ver qué usuarios o qué máquinas, qué direcciones IP están accediendo a qué servidores y, por ejemplo, identificar, aquí tengo un usuario de acceso de una frontal web, por ejemplo, que está accediendo a una base de datos. Este tráfico no debería estar ocurriendo, ¿vale? Pues todo esto de información, como digo, en tiempo real y también como máquina del tiempo. Me quedan 5 minutos. Lo paso muy deprisa, ¿vale? Se introduce fácilmente en cualquier escenario de red, ya sea en data center, por ejemplo, solamente en los spine o en entorno de campus, en la capa de agregación, sin necesidad de tener que cambiar los switches de acceso o los puntos de acceso Wi-Fi que vemos aquí. O en entorno data center, pues solamente, por ejemplo, en los switches de acceso del data center, los top racks, sin necesidad de cambiar, de que el cliente tenga que cambiar su core de data center, porque estos equipos solamente hacen transporte de túneles, sin necesidad de generar los túneles. Podemos funcionar en única localización geográfica o también en varias localizaciones geográficas, como os mostraba anteriormente. Y ahí tiene como 3 grandes casos de uso Pluribus, aunque bueno, pues se puede extender a otros más, pero básicamente 3 grandes grupos. Uno es SDN del Fabric de un data center. De hecho, tenemos varias referencias en España de la solución desplegada en un entorno de un único data center. Se puede utilizar como una agregación de campus aplicando segmentación de red, que vemos aquí, por ejemplo, para identificar los usuarios, el tráfico de usuarios que acceden a mi red y poder hacer esa asignación de VRFs, esa matriz de VRFs que indicábamos, o también como interconexión de múltiples data centers, como tecnología para interconectar múltiples data centers. Y bueno, aquí desarrollo un poco cada una de los casos de uso, pero esto lo voy a pasar deprisa por el tema del tiempo. Y sí, terminar un poco con esta, que es un poco el resumen, ¿no? Resumen, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué ofrece de forma diferencial una solución como Pluribus? Pues una solución como Pluribus me ofrece un Fabric distribuido, gestionado de forma distribuida, sin necesidad de un controlador centralizado con todas las limitaciones que eso tiene. Eso me permite extender la red a diferentes localizaciones geográficas y poder provisionarla desde un único punto de gestión, ¿vale? Y conseguir el Zero Touch Provisioning que explicábamos, reduciendo los problemas, digamos, la complejidad de las configuraciones manuales, reduciendo los errores humanos que también
indicaba Ernesto en su parte. Vamos a poder dividir o segmentar la red asignando, digamos, recursos virtuales a según qué segmentos, a según qué usuarios, a según qué servicios, qué aplicaciones, y además de forma aislada, para evitar pues, problemas relacionados con la seguridad. Vamos a tener una visibilidad completa del tráfico que fluye a través de la red, porque la telemetría, digamos, viene embebida en los switches y vamos básicamente a leer de la información que está en la red y sin necesidad de hardware adicional. Y por último, la facilidad con que Pluribus se introduce en una red existente. No requerimos que todos los switches, toda la infraestructura se tenga que quitar, sino solamente en aquellos puntos estratégicos donde va a aportar valor con todas sus características. Ya para terminar, una slide que me encanta y que siempre que hago un evento pues la enseño, es que las redes son como los paracaídas, que funcionan mucho mejor cuando están abiertas. Así que nada, con esto yo termino mi exposición, doy paso otra vez a Juanma. No sé si ahí ha habido preguntas en el chat, pero bueno, ahora es el momento de atender, intentar responder a cualquier duda o pregunta que haya podido surgir. Gracias, Gonzalo. Yo te quería preguntar si podíamos resumir todo, que finalmente con Pluribus, con la solución de Dell basada en Pluribus, lo que vamos a hacer es gestionar la complejidad pues, con la mayor simplicidad, que es nuestro lema desde hace mucho tiempo. Yo creo que es el resumen que hace que los clientes de cualquier tamaño, pero especialmente los que requieran mayor complejidad en la gestión de sus redes y flexibilidad, que esta solución quizás es la más óptima que podemos ofrecer, ¿no? Sí, a ver, también de hecho una de las grandes virtudes de un planteamiento Open Networking es que nos va a permitir adaptarnos y en un momento dado, si Pluribus, imaginemos que no sé, el día de mañana resulta que Pluribus, pues, en fin, sus funcionalidades se quedasen más justas y apareciese un nuevo sistema operativo de red que ofrece más ventajas o que para un cliente en concreto pues es más apropiado una solución diferente, pues simplemente tendríamos que renovar el software de los equipos de red. No tendríamos que también volver a cambiar toda la electrónica. Y eso pues es un mensaje muy, muy potente del concepto de Open Networking. O viceversa, en un momento dado, imaginad pues un cliente que ha desplegado Pluribus con Dell y en un momento dado pues decide, además de trabajar con Dell, pues trabajar con un tercero, otro fabricante de hardware que también soporta Pluribus en sus máquinas. Y bueno, pues tener el cliente, una empresa que tenga pues parte de la infraestructura con Dell en este caso y parte con otro fabricante. Pues es algo que permite el modelo de Open Networking de forma sencilla y ágil y fácil. Vamos, con esto conseguimos que empoderar al departamento de redes con una solución moderna, con una solución muy flexible, con una solución adaptable a los negocios en las organizaciones y dejando de ser un problema que muchas veces las redes se han convertido en un problema y convertirlo realmente en un valor importante de Sí, negocio. sí. Y además que no, la visión 360, pues como habéis visto, cubría todos los posibles escenarios, ¿no? Pero realmente pues se puede trabajar solamente en el data center, solamente en la parte de campos de agregación, solamente en el entorno de SD-WAN, es decir, al final las soluciones que ofrecemos desde... Por cierto, SD-WAN, vamos, pues acaso no queda claro, SD-WAN no necesita Pluribus, ¿vale? La solución de SD-WAN es la solución de VMware que OEMizamos en Dell, que bueno, pues incorporamos, pero es un componente, digamos, que se añadiría o se complementaría perfectamente el resto de la infraestructura, ¿vale? Que no se Que solapa complementan ni... y suman 1 y 1, 3, ¿verdad? O sea, Eso es. CD-WAN con Pluribus puede ser una solución perfecta para cualquier organización que requiera este nivel de flexibilidad. Eso es. Bueno, pues por nuestra parte, muchas gracias a Gonzalo, Andrés y Ernesto y espero que este webinar sea de vuestro interés y que haya sido del máximo valor. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.